Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio de Primera de Reyes de Aleph Melachim. Y estamos en el capítulo 7. Habíamos dejado en el versículo 38 de este capítulo, un poquito largo este capítulo, pero vamos a ver que estamos viendo acá es lo que es la construcción de las casas de Salomón, de su mujer, la hija del faraón, y otros de su casa que ahora lo está construyendo en combinación con Hiram. Más bien Salomón lo está creando, lo diseñó, y la belleza de las casas era sin igual a todos los que se había construido. Estamos ahora en el verso 38 de este capítulo 7, y hallamos donde dice que Hiram había completado todas las obras, todo el trabajo de la obra, y que fue lo que hizo para el rey Salomón y la casa del Señor. El verso 38 nos indica, y luego hizo las 10 recipientes de bronce. Cada recipiente tenía 40 batos, y cada recipiente era de 4 codos, y cada una de las 10 bases había un recipiente. Y puso una base 5 en un lado derecho de la casa, y 5 en el otro lado, de los 5 en el lado izquierdo de la casa. Y puso el mar en el lado derecho hacia el oriente y haciendo frente al sur. Verso 40. Y Hiram hizo las calderas y las palas y los tazones, de tal modo que Hiram puso fin a la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Eterno. Aquí hallamos Hiram haciendo el trabajo de obras maestras para Salomón en la casa del Eterno. Y los 2 columnas y los 2 globos de los capiteles que había en lo alto de las columnas, y los 2 mallas que habían cubierto los 2 globos de los capiteles había en lo alto en las columnas, y 400 granadas para las 2 mallas, y las hileras de la granada por cada malla para cubrir los 2 globos de los capiteles que habían en lo alto de las columnas, y las 10 basas y las 10 recipientes en las basas y en el mar, y 12 bueyes debajo del mar, y los calderas y las palas y los tazones, o sea, todos los utensilios que hizo Hiram para el rey Salomón para la casa del Eterno, eran de bronce bañido, y el rey los fundió en la llanura del Jordán, en el terreno de arcilloso, entre Sucot y Zaretán. Verso 47. Y Salomón no alcanzó, a pesar de todos los utensilios, por ser demasiado numerosos. El peso del bronce nunca fue averiguado. Y Salomón hizo todos los utensilios que había en la casa del Eterno, y el altar de oro, y las mesas de oro, sobre la cual se había de colocar el pan de proposición, y los candelabros, 5 de la derecha y 5 a la izquierda, delante del santuario, de oro puro, y flores, y las lámparas y las pinzas de oro, y los tazones eran de despaladores y tazas, y las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y los gomes tanto por la puerta y el recinto interior y el lugar más sagrado, como para las puertas de la casa y el vestíbulo de oro. De tal modo quedó terminado todo el trabajo que el rey emprendió en la casa del Eterno, y Salomón trajo las cosas que había consagrado, y David su padre, y la plata y el oro y el utensilio, y propuso en la tesorería de la casa del Eterno. Había una tesorería dentro de la casa del Eterno. Ahora aquí hallamos algunas notas importantes que nos dan los sabios, los rabinos, sobre este proceder
tan detallado y tan importante que habían aún que estaba lo que es creando estas vasijas, y sigue la explicación de que el autor de las estructuras del templo y la obra de la base era en una manera muy particular. Había hecho 4 ruedas de cobre, como dice el capítulo 7, verso 30, y cada base tenía 4 ruedas de cobre. Y así de esta forma era como un carruaje largo. Y en cada rueda había lo que es la obra de la rueda, de los carruajes de las ruedas, estaban una rueda dentro de la horda, y era capaz de hacer lo que el espíritu, o mejor dicho, podía moverlo, y lo movía sin tener que la necesidad de volverlo de nuevo. Y la distancia era de una rueda a la próxima del este al oeste, como 4 cúbitos, y de igual forma era de norte a sur, y por esto era guardado, no como los carruajes de hoy menciona Rashi. Y estos 4 cúbitos, que eran la longitud de la base, y los 4 cúbitos eran lo que es la medida, era de profundo, y había lo que es una barda larga que fue insertado entre las 2 ruedas, que venía del este al oeste, y la parte norte también, y también aquellas ruedas que estaban en ellos fue reemplazado, fue puesto como una vara que fue insertado del sur al norte o norte al sur, y esto era la parte del este, y igual la parte del oeste. Y estos versos es llamado yodot o varas, que he dicho vayodot tejem, que significa que eran como encubrimientos de las ruedas en la cual estas varas volvían, y eran llamados gav, como una pequeña monte, por causa de que eran parte de la rueda en la cual estaba en el piso, y por lo igual eran redondos de objeto, pero en su punto más alto. Y por esto hallamos que fue atraído de ella. ¿Qué es lo que significa Vehesh Kahem? Porque eran la parte exterior del círculo, que fue amarrado a Shabahem, que fueron pedazos finos de madera, semejante a las armas, que fue puesto dentro de lo que es las llantas y los rimos de esta expresión, y vamos a entender lo que es su filé y su plata, como dice en Éxodos, capítulo 27, verso 10. Y la rueda que lo rodaba fue sobre el piso, y era acostumbrado de que una pieza circular de metal alrededor se llamaba, en el lenguaje de la Mishnah, en capítulo 11 del tratado de Kelim, se lo llamaban Sovev Shel Gilgal, pero aquí se lee como Sovav, que no era necesario por causa de que fue hecho de cobre. Y esto significa la forma de la tableta, que fue hecho para ellos con las 4 esquinas guardados. Y de aquí hallamos lo que es la frontera de las 4 esquinas, como leemos en el capítulo 7, verso 31. He aquí que la estructura del templo era muy simple, y fue hecho también los 10, se puede decir, lavamanos, que se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 6, que tales cosas le pertenecían a la ofrenda diaria de quemadura que usaban para enjuagarse. Esto es la parte interior de la ofrenda quemada, que fue enjuagado en el lavadero, y no en la ofrenda de paz, lo que se llama el shalamim, y fue comido por el dueño en todas las partes, cualquier parte de la ciudad que querían. Ten en mente que el Mizbeach era como un barbecue, tipo barbacoa, al aire listo, y se ofrecían estos animales de gratitud y todo tipo de ofrendas. En el lado de la casa, contra la mano derecha de la casa, dice el verso 39,
era la casa o el templo conocido como Kohenim, o decir, la casa de los sacerdotes, Ezra Kohenim, la casa de los sacerdotes. Y aquí hallamos en todos estos versículos todos los detalles que habla de la estructura, también las vasijas, todo que fue hecho por Hiram. Esto es muy importante de entender que fue Hiram que hizo por y para Salomón todos estos puntos. Las cazuelas, los lavaderos que he mencionado previamente por Rashi, lo atribuyen a lo que es Vayomer. David dice, que el rabino dice, Vayomer Anim, yo dije, ve al Malbim, que los lavaderos de lo que es las cazuelas, según la mención de Rashi, fue de cobre y fue usado para remover las cenizas del altar. Las palas de cobre también fue llamado Vedil y Schaufel en alemán. Estos fueron usados para rayar o recoger las cenizas y ponerlos en la vasija. Los vasijas eran usados para colectar la sangre de los animales y se usaba para esparcirlo, para expiación. Habían dos rangos de pomegranate que se usa mucho en Rosh Hashanah. Son ricos, son hechos de, tienen como semillas adentro. Granadas. Habían dos filas de granadas, una de los 100 granadas estaba adentro y estaba colgado por también cadenas. Verso 45, y todas las vasijas, según la escritura tradicional, eran sin el vocal Ojed, que significa tienda. Y esto se refiere a Moed, al tabernáculo, y sugiere que las vasijas estaban hechas con aquellos tabernáculos. Según el rabino Kimshi y el Targum aparece, están de acuerdo cómo fue creado. En lo que es del brillo del cobre, según la Metzudat David, era mimarat, claramente, era transparente, era brilloso. Según el rabino Kimshi y el Ralbag, Metzudat David traduce esto como claro o puro. El Ramban Nachmana dice en Levítico 13, verso 29, dice que era bien suave y bien brillaba. También el rey lo echaba y causaba de que se derritiera lo que es el elemento que cubría. Esto según Rashi al verso 26. En sí es extraño de verdad de ver que las vasijas que eran hechas eran de metal precioso. Ninguno eran hechos por el rey, pero fue por los hombres que él había encargado, Hiram y su gente. Y es por eso que es atribuido al rey, aunque muchos de las vasijas ya eran formados y creados a precisión. Abalbanel siente que el rey, si su intención lo hizo cierto, que ningún material foráneo sea mezclado al cobre, con el fin de mantenerlo puro y con la insistencia que echara lo que es a su presencia. Cualquier consideración al rey lo echaba. Y había una mezcla de lodo que menciona aquí, de Bauvei Gasheita, que era un lodo bien pesado, pesoso. Esto lo menciona Rashi. Y el polvo de la calidad que era tratado para poder moldear las vasijas eran planos que se contenía exactamente al tipo de polvo que también se usaba para echar lo que es el molde para este propósito. La forma del molde también era directamente del piso, siendo que era impráctico de hacerlo de otras vasijas o otros tamaños. El verso 46, el Zaretán, según Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 17, era llamado Zeredá, según Malbim, en la cronología, en el libro de las Crónicas, capítulo Segunda de Crónicas, y dice que el nombre era cambiado
en los días de Esdras. Y Salomón dejó, verso 47, y leemos, Salomón dejó, ¿qué fue lo que Salomón dejó? Y Salomón no alcanzó a pesar todos los utensilios por ser demasiado numeroso y el peso del bronce nunca fue averiguado. Y Salomón hizo todos los utensilios que había en la casa de Eterno, y el oro, y el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual se habría de colocar el pan de proposición. Todo fue hecho y atribuido que Salomón lo hizo, aunque sabemos que Hiram fue el que estaba creando muchas de las vasijas, muchos de los instrumentos que se usó en el templo al orden del rey Salomón. Todo lo que el rey Salomón ordenó hacer fue completado y fue hecho. Y Salomón dejó de referirse a lo que es pesar todo, incluyendo las vasijas de bronce. Y aquí hallamos esta mención muy importante, como dice en 2 de Crónicas, capítulo 4, verso 18. Y se lee Vayaash Shlomo. Y Salomón lo hizo, indicando que Salomón originalmente hizo más vasijas que realmente se necesitaba. Esto aparentemente muestra la opinión del Targum, que rinde la palabra Vayenai, como Vayaatzai, que lo escondió. Salomón preparó más vasijas que era necesario y puso los restos a un lado en el templo para uso futuro. La mesa, y es posiblemente que vamos a ver esas vasijas cuando se reedifica el templo de nuevo, Dios mediante nuestros días. Y la mesa, en 2 de Crónicas menciona la mesa, que las mesas eran además de aquellos que había usado Moisés, y fue arreglado por 5 en cada lado, las cuales de Moisés. La opinión de nuestros sabios varían de la expresión lechem de hapanim, que fue puesto en las mesas de la presencia, según el Talmud Menachot 98b. 5 estaba a la derecha y 5 a la izquierda, y es imposible decir de estos 5 cuáles estaban a la mano derecha, a la entrada o al lado. Eso es de interpretación rabínica en cómo estaban. Y ahí hallamos lo que se llama los candelabros del norte, y la Torá declara específicamente que estos candelabros eran a la parte sur del tabernáculo, como menciona en Éxodos capítulo 40, verso 24. Sin decir más, la entrada del templo estaba en la parte este, al lado del parte este, y se concluye, por lo tanto, que Moisés y sus candelabros estaban en el medio, los 5 a la mano derecha y los 5 al mano izquierda. Incidentemente, este versículo cita a Rashi y no se halla ninguna referencia de los candelabros. En vez hallamos que dice al Yerech Mishkan Negba, y Éxodos 40, verso 24, o también en Éxodos 26, verso 35, al Selah le Mishkan le Timaná. Las flores de los candelabros eran conocidos por lo que dijo Moisés, lo que es candelabro y sus botones y flores, como menciona Éxodos capítulo 26, versos 39, 31, mencionado por Rashi. Ahora, las lámparas eran como en forma de vasos de aceite, y sus palitos que se usan para encender los vasos de aceite eran puestos ahí. También habían los tenedores, que fue usado para levantar lo que es los palitos de aceite, o los palitos para el aceite, y sacarlo y reemplazarlo. Esto lo menciona Rashi. Aunque las flores de la lámpara era mencionado también, fue hecho de oro. Un hecho de que todo el candelabro era hecho de una pieza sólida de oro, no en pedacitos. Era de una pieza sólida de oro, y desde el flor hasta la parte final de la lámpara, de la parte de arriba del candelabro, era hecho también de oro, según
la construcción de Éxodo 25, verso 31, y así comentado por el rabino Ralbag sobre esto. Verso 30, y las copas o las tazas, según el Targum, Vayiskolaya, eran como, más bien como, bueno, dice aquí vasijas, pero es como un tipo de bowl, como un tipo de vaso. Vaso no es correcto, es más un platillo que era redondo como forma. Y estos platillos, según el Targum, se rinde como, como bowls, no sé cómo se dice bowls. Es muy importante entender. Rashi prefiere rendir esto como un instrumento musical, similarmente al zamrot, que significa instrumento musical. En la parte baja, para recibir la sangre, fue recibido por una copa y una cuchara, que era servido como y los incensios de frankincenso, y fue puesto sobre la mesa juntamente con el pan de presencia. Y había sensores, o mejor dicho, como tipo de, para coger de forma lo que es la pala y remover la ceniza del altar y de lo que es la quemadura de ahí hacia el altar exterior, Mizbeach Hanihoshet. Y la corte del sacerdote, en la parte interior del altar, estaba el templo en la cual se quemaba el incenso. Esto está totalmente guindado en ciertos aparatos que era pívito de poder colgar las cosas, así como una puerta tiene lo que es para aguantar las puertas, así también tenía aquí esto que es traducido por el Targum como hinges, como no me recuerdo ahora la palabra en español. Sin embargo, esto era la clave para poder escuchar cuando se abría y cuando se cerraba el templo. Las puertas de la parte interior de la casa, la cual era el lugar más santo, solamente estas cosas que se guindaban eran hechos de puro oro. Y es aquí que hallamos la importancia de las puertas, aunque eran hechos de madera, era también bañado con oro. Cuando uno entraba, todo era oro, era una preciosidad. Estas puertas de la casa eran del templo y toda su entrada eran de oro, todo de oro, que esto es algo sorprendente de ver. Y toda la obra, verso 52, queda terminado. Y la palabra aquí, Batishlam, puede ser traducido también como Shalom, porque está escrito Vav, Tav, Shin, Lamed, Mem final. Y dice que se relaciona con la palabra Shalom, paz. Todos los trabajadores y los obreros trabajando en el templo, ninguno, muy importante, ninguno murió ni tampoco se enfermó durante el periodo de la construcción. Ahora, después de la construcción sí murieron, pero durante Dios preservaba la vida de aquellos que se ponían la mano a la obra. Y una vez que fue completados, murieron. Sus almas estaban ya en paz y por lo tanto no murieron como forma de castigo, sino lo contrario, porque merecían gran recompensa y participación en esta obra celestial. Ellos murieron para que así la tentación de la adoración de idolatría de las naciones no lo hubiese forzado a edificar estructuras similar a la gran arquitectura belleza para sus ídolos. Esto lo menciona Yaqut Shimonim. Y es por eso que David y su padre lo habían dedicado con todo este material, con su propia posesión y material, y fue edificado el templo. Sin embargo, en honor de su padre David, Salomón usó aquellos materiales dedicados por su padre para este propósito, la cual se mantuvo lo que es la plata y el oro dedicado por su padre, y puso en la tesorería de la casa del Señor aquellos que había quedado.
El Midrash explica que Salomón no deseó usar cualquier materiales dedicados por la construcción de la casa, más bien había oído eruditos de Israel diciendo que la razón por causa que David sabía a través de inspiración profética que eventualmente habría de ser destruido, no quería usarlo a través del Ruach HaKodesh para así mantener completamente transparente la edificación del templo dedicado a David su padre, y los materiales no eran usados, para que así la idolatría, es decir, la adoración de idolatría, la nación no hubiese podido tener la capacidad que podían utilizarlo, y en venganza de la casa fue edificado y fue traído abajo por destrucción, por la cual David derrocó de ellos, es decir, no quiso que fueran mal usados. De otros dicen que por la razón de rehusar, por la cual Salomón dijo que había una hambre en esos días de su padre, que había 3 años consecutivos que habría de ser echado a perder las dedicaciones materiales y por lo tanto sostener al pobre de Israel. Es interesante que claramente Salomón no quiso usar esto para sostener los pobres de Israel, porque sabía que esto iba a pasar, la destrucción del templo. Ya por Ruach HaKodesh, Salomón sabía que el templo que estaba edificando iba a ser destruido y que este templo que él construyó no iba a ser el permanente. Rashi cita esto de Midrash y Yakut Shemoni. Y aquí terminamos, claro o no, Hazak, el capítulo 7 de Primera de Reyes. En el próximo vamos a ver en la narración del capítulo 8, que ya estamos avanzando poco a poco, y así se estudia de versículo a versículo, de pasaje a pasaje, mirando qué es lo que dicen nuestros sabios y aplicar muchas cosas en nuestra vida que podemos aprender de esta instrucción sobre la construcción de las casas de Salomón, incluyendo el templo. Eso aprendemos y seguimos en la próxima, el capítulo 8, cuando Salomón reúne a todos los ancianos y todas las cabecillas de las tribus, y de esta forma llega a ser pacto con el Eterno. Shalom, shalom, no se pierde el próximo. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y sea parte de nuestro crecimiento y nuestro trabajo, que de verdad necesitamos personas que puedan apoyarnos en todo lo que estamos haciendo. Shalom.